Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En este programa de hoy, en este comienzo de semana, aquí en el Centro Cristiano de Cape Coral, vamos a empezar un nuevo estudio. Hemos terminado, gracias a Dios, el estudio de Isaías la semana pasada y hoy vamos a empezar, como ya les había comentado en algunas ocasiones, Primera de Timoteo. Amén. Primera de Timoteo. En realidad, hermanos, el orden sería Primera de Timoteo, Tito y después Segunda de Timoteo, porque así es que fue escrito. Ustedes ya tienen en el canal en YouTube, tienen Karina Guidi, pueden poner directamente Karina Guidi, carta a Tito o libro de Tito, o Tito simplemente, y ahí ya tienen esa epístola que la pueden ustedes estudiar, hermanitos, juntamente con esta. Es decir, pueden hacer ahora Primera de Timoteo, los que no oyeron Tito pueden oír Tito, y luego vamos a tener Segunda de Timoteo, como sea, y también Filemón, fíjense que va junto. Me parece, no estoy segura, pero me parece que ya hice Filemón. Si no hice Filemón, ahí los hermanos que siguen me lo recuerdan de hacerlo, pero me parece que sí. Han sido muchos libros, pero me parece que Filemón está. Entonces, hoy vamos a dar inicio a Primera de Timoteo. Quisiera que entonces los hermanos, por favor, aprovechen a la Biblia, a abrirla ahí, a compartirle a alguien, a comentarle a alguien. Voy a dejarles una alabanza ahora para que entonces tengan un momentito de comunicarle a alguien, es decir, comenzamos hoy con la introducción de Primera de Timoteo. Por favor, alístate, ahí conéctate en la radio, escucha la radio, ve a la página web, ahí usted le indica a quien le tenga que indicar. Ayúdeme en eso, 1-2 minutitos nada más y volvemos aquí con la introducción a la primera carta de Pablo a Timoteo. Gloria a Dios. corazón se llena de emoción.
flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gloria a Dios. Aquí estamos y ahora sí vamos a dar comienzo a nuestro nuevo estudio aquí en Libre al Fin, Primera de Timoteo, y vamos a hacer una corta introducción. Yo empecé este estudio también, quiero que lo sepan, todos los padres del grupo de jóvenes aquí en el Centro Cristiano, que lo empecé con el grupo de los jóvenes. Ayer, domingo, aquí en la iglesia, empezamos a estudiar Primera de Timoteo y vamos a hacer Primera y Segunda. Y entonces yo quería hacer un pedido a todos los padres aquí de la iglesia que por favor me colaboren en que sus hijos vengan a la iglesia con Biblia. Amén. ¿Qué le parece? Que vengan con Biblia, que todos los chicos, todos los jóvenes traigan sus Biblias aquí, porque yo les dije, miren, vengan con su Biblia, vengan con un cuaderno si quieren también, vengan con un bolígrafo si quieren también, y vengan a estudiar la palabra. Ellos ya saben que aquí los domingos, por unas cuantas semanas durante todo el tiempo de la cuarentena, no pudimos hacer nuestros estudios bíblicos aquí de los domingos con el grupo de los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, con los que yo estoy siempre. Pero ahora vamos a continuar, ya volvimos en el día de ayer, ¿sí? Entonces ya queremos
que los chicos se pongan fuerte a estudiar la Biblia, hermanos. Así que envíen a aquellos que están oyendo esto, si no me ayudan y le comparten a otros, que los chicos vengan a la iglesia con sus Biblias. Ya le dije a ellos, estamos estudiando Primera de Timoteo también con ellos aquí en inglés todos los domingos por las próximas semanas. Gloria a Dios. Por otro lado, es necesario, hermanos, que esta epístola pueda llegar a pastores, pueda llegar a líderes, porque Timoteo, él era un pastor, aún considerado apóstol también, del Señor Jesucristo, claro que sí. Pero él como un pastor, amén, un pastor joven, pero un pastor al fin que el Señor había llamado y que Pablo había reconocido, y aún él había sido ungido por el Señor, y también él había sido reconocido por Pablo y la iglesia como un pastor, alguien que estaría alimentando al rebaño, alguien que estaría defendiendo al rebaño, alguien que estaría administrando la palabra de Dios, que estaría él administrando la iglesia del Señor, alguien que estaría corrigiendo situaciones, dilemas, problemas, tratando con doctrina, con la palabra de Dios, defendiendo el Evangelio. Y todas estas cosas, porque la verdad es que la tarea en sí de un pastor es mucha y es muy variada. Entonces, el Evangelio estaba comenzando y corriendo por todo lugar, y todos estos primeros pastores, vamos a decir, durante la iglesia, en todo este primer siglo, necesitaban muchísima instrucción. Hoy nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos la palabra de Dios y tenemos ya la palabra profética más segura, tenemos todo este compendio de 66 libros, pero en aquel tiempo no lo tenían, hermanos. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros hoy a la mano de cualquiera. Tenían el Antiguo Testamento, tenían la Torá, tenían los libros proféticos, los Salmos, pero no tenían lo que tenemos nosotros hoy, que es la Biblia completa. Amén. Entonces, en ese momento se estaban escribiendo estas cartas, esta primera carta a Timoteo, porque fíjese que el Evangelio del Señor Jesucristo es tan personal que hay cartas que son dirigidas a una iglesia entera, así como las cartas o las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3. Pero no solamente a la iglesia, dice al ángel de la iglesia, al pastor. Entonces se supone que el pastor luego debía leer esta carta a toda la congregación, y además las cartas debían correr de un lugar al otro. Pero esta carta es escrita a una persona en particular, y a mí me parece impresionante que el Espíritu Santo dirija a un hombre a escribir una carta, y que esa carta llegue a una persona, así como usted escribe una carta. Antiguamente se escribían más cartas que hoy, ahora es correo electrónico, ahora es diferente. Y se escribió una carta a una persona, amén, y esa persona recibía con ansias esa carta y leía esa carta. En este caso aquí Timoteo recibe una carta del gran apóstol Pablo, aquel que le había ganado para Cristo Jesús el Señor, su Padre espiritual. Y Pablo, ¿no?, como un apóstol del Señor Jesucristo, teniendo la autoridad de Cristo, amén, escribe esta carta. Mire, uno puede recibir cartas de cualquier hermano o hermana en Cristo, amén, y es importante. Pero recibir una carta en ese tiempo del apóstol del Señor Jesús, de alguien que había sido llamado por Cristo Jesús y había sido confirmado a la obra del ministerio, que había demostrado los dones, los talentos, el llamado, la sabiduría, el entendimiento, la llenura del Espíritu, la revelación de la palabra. Esto era algo muy, pero muy importante. No era cualquier carta. Esto era algo que era considerado y que es considerado hoy, pero aún en ese entonces, esto es palabra de Dios. Amén. Una carta en un momento y en un tiempo en la que Timoteo la necesitaba. Timoteo necesitaba una palabra de parte del Señor. Él necesitaba una palabra de ánimo. Pablo se había hecho muy amigo de Timoteo.
Timoteo había tomado el lugar de un hijo y había tomado también el lugar de un consiervo, de un compañero de ministerio, debido a que en un momento dado Marcos se retira de este apoyo, de esta colaboración y ayuda a Pablo. Se retira porque las presiones, porque las demandas del ministerio, porque las circunstancias posiblemente se le habían hecho muy pesadas a Marcos. Y Marcos como que se retira y ahí toma el lugar Timoteo como un gran ayudante, gran cooperador, compañero, consiervo, ¿entienden? Y apoyo para Pablo. Era muy importante para Pablo poder dejar todo esto que el Señor le había dado a alguien joven. Es muy, muy importante. Aquellas personas que han sido iluminadas por el Señor, aquellas personas que han sido llamadas por Cristo, en algún momento de sus vidas, ya cuando su vida, ¿no?, o sea, va madurando en el Señor y además en edad, es muy normal y natural que esa persona tenga una necesidad de brindar, de dejar todo eso que el Señor haya puesto en su corazón a otra persona más joven. Esto es algo normal y natural, y especialmente para nosotros los creyentes, ¿sí? Nosotros los creyentes somos los que dejamos a otra generación, a la generación que sigue, la verdad que le dejamos muchas cosas que no son tan buenas, lamentablemente. Pero como sea, la nueva generación recibe todo lo que la generación anterior le haya dejado. Instrucción, palabra, ejemplos, buenos o malos. Y aquí el apóstol Pablo quiere dejarle a Timoteo, ya antes de ser básicamente, sacrificado, antes de él partir de este mundo a la presencia del Señor, él necesita dejarle todo lo que el Señor le había dado a él. Amén. Aquí, en esta carta, escrita alrededor del año 65 después de Cristo, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, donde tenemos la introducción, siendo Pablo el autor de esta carta, debido a que él dice, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, dice a Timoteo. Es decir, allí queda claro que es él quien escribió esta carta. El libro de Timoteo fue escrito, se dice, entre el año 62 al año 66 después de Cristo. Pudo haberse extendido hasta el 68 quizás después de Cristo. El motivo por el cual Pablo escribe esta carta a Timoteo, según como yo lo veo y lo entiendo, es para darle ánimo. Amén. Cuando uno está en la obra del Señor y la mayor parte del tiempo, y sobre todo en aquel tiempo, hay gran soledad. Aquellos verdaderamente llamados por el Señor, si usted observa, hay momentos, y a veces son la mayoría de los momentos, de gran soledad en lo que respecta al servicio al Señor. Y el Señor usando otros hermanos y hermanas en Cristo para dar una palabra de ánimo. Y esto es muy necesario. El Señor también obra a través del cuerpo de Cristo para dar ánimo a otros. Animaos los unos a los otros. Gloria a Dios. El ánimo, hermanos, de dar ánimo, el dar ánimo, escuche, es algo del Espíritu Santo de Dios. Damos ánimo a nuestros hermanos para servir al Señor. Le damos ánimo para buscar su rostro. Le damos ánimo a ser llenos del Espíritu. Ánimo a servir al Señor. Le damos ánimo a que siga adelante. Entonces, el ánimo, amén, es algo que solamente es administrado a nosotros los creyentes por el Espíritu Santo. Usted en algún momento necesitó ánimo. Aleluya.
Y el Espíritu Santo le administró este ánimo directamente a usted. Una carta directamente a usted. Una palabra directamente a su corazón. Y este ánimo muchas veces llega a través de uno de los miembros del cuerpo de Cristo, sea el pastor, sea un hermano, sea una hermana, por diferentes vías, en forma escrita, en forma hablada, personalmente. Pablo le escribe a Timoteo para animarlo en su responsabilidad de tener que supervisar la obra de la iglesia de Éfeso y posiblemente otras iglesias también en la provincia de Asia. Esta carta lo que hace también es determinar claramente cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos para poder establecer pastores o ancianos, se le dice que es lo mismo, pastores en las diferentes iglesias. ¿De qué manera es que tiene que ser administrada cada iglesia? Primera de Timoteo, hermanos, a pesar de ser una corta carta, es un manual de liderazgo para la organización y para la administración de una iglesia local, cualquier iglesia local en cualquier lugar en todo el planeta Tierra. Es decir, esta carta es aplicable a cualquier iglesia en cualquier lugar en el mundo. Por eso debemos prestar atención. Amén. Necesitamos nosotros entender, conocer, saber. Y ustedes que oyen, dicen, bueno, pero yo no soy pastor, así que entonces mejor no voy a oír esto. Usted, aunque no sea pastor de iglesia, usted necesita conocer lo que dice esta carta, porque usted también tiene la responsabilidad de discernir si su iglesia está siendo administrada y ordenada por su pastor local de la manera bíblica, amén, de la manera en la cual nosotros vemos en la palabra del Señor. No estamos hablando de perfección, porque la perfección es Cristo. Habían muchas cosas que en estas iglesias, la de Éfeso, otras, que tal vez no estaban siendo administradas correctamente. Pero sin embargo, el Señor no eliminó esta iglesia. No dijo, bueno, cierren la puerta de la iglesia de Éfeso porque hay cosas que no están bien. No dijo eso, sino que el Señor envía una palabra, ¿verdad? El Señor envía por el Espíritu Santo una carta a través de su apóstol. Ahí no fue un hermanito por allá que se convirtió ayer o alguna persona allí en la iglesia que... No. Estamos hablando de una persona con autoridad en la iglesia. Estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando de alguien con un llamado de parte del Señor Jesucristo. Esa es la persona que puede traer la autoridad del Señor. Esa es la persona elegida por el Señor para traer un orden, una palabra. Por supuesto, tiene que ser un apóstol. Estamos hablando de alguien llamado por Cristo realmente, con un ministerio apostólico. Escuche. No fue, fíjese que no fue aquí algún discípulo de Cristo, que está bien, es un discípulo de Cristo, y hubiera estado bien si alguien hubiera dado alguna palabra siendo un discípulo de Cristo. Pero en este caso, hay casos en los cuales cuando hay corrección, escuche, cuando hay corrección, exhortación, o cuando hay una palabra así que necesita ser dada, el Señor va a llamar a alguien que el Señor ha puesto con este tipo de oficio, con algunos de los 5 ministerios, y especialmente con un ministerio apostólico, un ministerio en el cual ese apóstol es un mensajero del Señor, porque eso es lo que es un apóstol, un mensajero del Señor. Amén. Hoy en día, tristemente, tenemos muchas personas en las iglesias que usurpan autoridad. Entienda eso. Usurpan la autoridad. Se levantan ellos por encima de, ya sea del pastor local, de aquel que ha sido llamado por el Señor para realizar la obra del ministerio en cuanto a la predicación, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y entonces se levanta por encima de esa autoridad. Y esto es algo que trae un desorden en la iglesia.
Trae un tumulto en la iglesia. Cuando hermanos, hermanas de la congregación se levantan, escuche, por encima de la autoridad dada por Dios al pastor, al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, uno de los 5 llamados, y especialmente apóstol. ¿Ok? Entonces esto crea una confusión en las congregaciones cuando estas personas hacen esto, porque esto es una rebelión, unas personas que se rebelan dentro de la iglesia en contra de la autoridad, ¿sí? Mucho cuidado con esto porque está sucediendo bastante, tristemente. Una persona, 2 personas, 3 personas, vea lo que ha sucedido cuando Coré se rebeló en contra de Moisés. Escuche, Coré se rebela en contra de Moisés, provoca un desorden en la congregación, porque era una congregación, como fueran 2, 3 millones de personas, un gran número de gente, y provoca una rebelión. Y él usurpa autoridad y dice, Aarón puede entrar al templo, él puede ministrar en el templo, él puede tomar incienso, él puede oficiar como sacerdote. Coré dice, yo también puedo. Y de a poco él empieza a meterse, hasta que terminó adentro del templo con incienso y todo. Se puso por encima de aquel al cual el Señor había llamado para realizar ese trabajo, ese ministerio que era el sacerdocio. Aarón, era Aarón, no era Coré. ¿El Señor tenía algo para Coré? Claro, tenía algo para Coré, pero lo que tenía para Coré no era lo de Aarón. Entonces, esto trae mucho conflicto en la iglesia cuando tenemos una persona o 2 personas, 3, que tratan de decir, no, bueno, yo también puedo hacer eso, y entonces buscan hacer eso usurpando, tomando autoridad. Amén. Eso provocó una rebelión. Aquí Pablo necesita explicarle muchas cosas a Timoteo para que la iglesia de Éfeso entre en un orden, no eliminar la iglesia, no, sino para que la iglesia se acomode y decirle a Timoteo, vamos, te animo, toma autoridad, toma el liderazgo, establece ancianos en la iglesia, organiza, administra, ¿ok? Un versículo clave de Primera de Timoteo es Primera de Timoteo 2:5, porque aquí tenemos establecido el motivo de todas las cosas. Jesucristo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto también establece doctrina, confirma doctrina. Jesucristo, Él es el hombre en medio, Él es el intermediario entre Dios y los hombres para resolver la enemistad que hay entre Dios y los hombres debido a que el hombre ofendió al Señor por el pecado. Hay otros versículos claves también. Primera de Timoteo 3, 1 y 2, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y hay otros versículos también claves aquí en toda esta epístola que los vamos a ir viendo de a poco, como Primera de Timoteo 4, 9 y 10, Primera de Timoteo 6, 12, donde habla de pelear la buena batalla de fe. Esta es la primera carta que Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor que había sido de gran ayuda para Pablo en su obra. Timoteo era un hombre griego, o más bien su padre era griego, ¿no? Bueno, de madre judía, de padre griego, de padre pagano, de una madre dentro del pacto, también su abuela, su mamá era judía, su padre griego,
Pablo era para Timoteo más que un maestro, que un tutor, líder para Timoteo, era como un padre para Timoteo. Timoteo tenía padre, sí, pero Pablo era como un padre para Timoteo. ¿Por qué? Por la afinidad espiritual y por haberle ganado. Como un hijo para Pablo era. Pablo comienza la carta urgiendo y dándole ánimo a Timoteo a que estuviera muy alerta de los falsos maestros y de la falsa doctrina. Y la mayor parte de esta carta tiene que ver con la conducta pastoral. Pablo le da instrucciones a Timoteo en cuanto a la adoración, en el capítulo 2, en cómo desarrollar líderes maduros espiritualmente para la iglesia, lo vemos en el capítulo 3. Y la mayor parte de la carta habla de cómo debe conducirse el pastor, o más bien las características de los pastores, también de los diáconos. Hay advertencias sobre los falsos maestros. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene que tener la iglesia ante aquellos miembros que caigan en diferentes tipos de pecado? ¿Cómo deben ser tratadas las viudas? ¿Cómo deben ser tratados los ancianos? ¿Cómo deben ser tratados los esclavos? Y a través de toda esta carta, Pablo anima a Timoteo a que permanezca firme. Yo sé que son muchas cosas que tú tienes que atender, Timoteo. Sé que la responsabilidad es muy grande. Imagínense que recibe esta carta y dice, los ancianos, los jóvenes, los niños, las mujeres, las viudas, los que se desvían del camino, los que decaen en la fe, el desarrollo de líderes, poner ancianos, es mucho trabajo lo que le esperaba a Timoteo. Oh, sí, claro que sí. ¿Por qué? Dice, bueno, aquel que está queriendo obispado significa aquel que dice, yo quiero ser pastor. Y sin duda, en algún momento, Timoteo tuvo el deseo de ser pastor. Porque si el Señor te llama al obispado, Él te llama al pastorado, que es lo mismo. Obispo, pastor, anciano, es lo mismo. Es porque has tenido en algún momento ese deseo. Tú has querido ser pastor. En algún momento tú te encuentras pastoreando. Mira, si tú eres llamado por el Señor Jesucristo a pastorear, el Señor te llamó como pastor. Puede que tengas una iglesia o no tengas una iglesia local. Tú eres pastor igual. Tú eres un pastor. Alguien que tiene ese deseo, ese amor, esa compasión para pastorear, para nutrir, para apacentar el rebaño. Amén. Debajo de Cristo. Y Timoteo tenía este llamado, y Pablo sabía que Timoteo tenía este llamado. Pablo sabía que Timoteo podía cumplir esta tarea, pero necesitaba una palabra, necesitaba una instrucción, a veces uno necesita, hermanos, que el Señor nos ponga todos los puntos en orden en cuanto a lo que nosotros necesitamos hacer. Mire, podemos tener un llamado, y el llamado está allí, pero necesitamos una claridad en cuanto a exactamente cuáles son todos los puntos y todas las responsabilidades que conllevan este llamado, ¿sabe? Y hay cosas que las vamos descubriendo de a poco, hermanitos. Cuando el Señor a mí me llamó y tuve una claridad en ese momento de algo, que fue un primer paso, luego un segundo paso. Ya cada vez más se va ampliando, no solamente que se va ampliando el llamado en sí y las características del llamado, sino que también se van ampliando las responsabilidades. El Señor va dando más responsabilidad. Es el mismo llamado, pero el Señor va ampliando y mostrando las responsabilidades dentro del llamado a medida que le vamos siendo fiel al Señor en lo poco. El Señor va abriendo más. Mire, Timoteo era un hombre joven y un hombre dispuesto. Y no hay mayor necesidad en este momento que tener hombres y mujeres dispuestos para la obra.
que sean diligentes, que tengan esa iniciativa, que digan, yo aquí estoy. ¿Para qué? Para lo que el Señor quiera. Y se colocan a disposición, pero no solamente son aquellos que dicen, si necesitas algo, avísame, sino que buscan oportunidades para servir al Señor, porque hay un llamado allí. No están esperando en la casa que alguien los llame o el pastor le diga, puedes venir mañana, sino que realmente ya están trabajando para el Señor. Timoteo, él ya estaba trabajando para el Señor, pero ahora el ministerio de él toma otra característica, se amplía grandemente. Hasta aquí él fue fiel, acompañando a Pablo, colaborando con Pablo, amén. Pero Timoteo tenía un ministerio personal, ¿entiende? Nosotros estamos para servir al Señor y también estamos para servir a la iglesia. Estamos sirviendo a nuestros hermanos en el Señor Jesucristo, estamos sirviendo a otro pastor, estamos sirviendo a otro pastor por aquí, estamos sirviendo a otros hermanos, al pastor de nuestra iglesia local. Amén. Y al mismo tiempo tenemos a otros sirviéndonos a nosotros a su vez. Pablo era un servidor del Señor Jesucristo. Pero también él necesitaba otros consiervos, amén, otros compañeros de ministerio, que hicieran y desarrollaran obras, trabajos que él no podía hacer y no podía seguir. Ahora, el Señor le dio a Pablo una responsabilidad mayor como el apóstol, como el líder de facto de la iglesia. Pero esto es algo que no puede ser hecho solo. Se necesitan de otras personas. Ahora, estas otras personas tienen que reconocer el apostolado, o sea, el ministerio apostólico, en este caso de Pablo, para decir, no, yo estoy siguiendo realmente un mandato del Señor. Cuando Pablo le escribe esta carta, Timoteo inmediatamente acató todo esto como palabra de Dios. No cuestionó nada. No puso en duda. Pero me lo escribió un hombre. No. Esto viene de parte del Señor. Amén. Es necesario tener una relación con Cristo, tener una sensibilidad al Espíritu Santo, tener un discernimiento de la palabra del Señor como un todo, para que si uno está recibiendo una palabra de parte de alguien que es un líder en la iglesia del Señor, decir, esto viene de parte del Señor, yo sé que tengo que acatar esto. Y así fue con Timoteo, además de la gran confianza que había del uno al otro, lo cual en la obra del ministerio está en falta. Poder confiar en las personas con las cuales uno está trabajando en la obra del Señor. Es muy, muy difícil en estos momentos en los cuales estamos viviendo poder contar con personas en las cuales uno puede confiar totalmente. Muy, muy difícil. Es necesario porque si no, uno cómo podría trabajar juntos, ¿no? Pero se hace muy difícil en estos tiempos encontrar personas en las cuales uno pueda confiar la obra, confiar en la persona, confiar en que va a ser alguien, en su lealtad, en su amor, en su compañerismo, no por 1 año, 2 o 3, sino siempre. Es muy difícil. Pablo encontró esto en Timoteo, pero eso no significa que Timoteo no tuviera cosas que Pablo tenía que hablarle, explicarle, encomendarle de parte del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ve, Él conoce cuánto potencial hay en cada uno de nosotros. Él conoce todas nuestras fallas, nuestras falencias, dónde están todos los puntos débiles nuestros. El Señor ya conoce todo esto. Pero aún así, el Señor quiere usarnos. Aún así, el Señor usa al cuerpo de Cristo para darnos ánimo. Aquí Pablo anima a Timoteo a permanecer firme, a perseverar,
a permanecer fiel al llamado que el Señor había puesto en su corazón. Gloria sea su nombre. Existe una relación entre Primera de Timoteo y el Antiguo Testamento también. Por supuesto que sí. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que también tienen relación con esta carta aquí, porque usted sabe que cuando Pablo escribía, él escribía, pero siempre él tenía la palabra de Dios en cuanto al Antiguo Testamento en mente. O sea, todo lo que él escribió, que fue inspirado por el Espíritu Santo, siempre ha tenido base en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Como por ejemplo, ¿cuáles eran las bases para considerar a los candidatos para anciano o pastor de una iglesia local? ¿Cómo podrían ser considerados como dignos? Y se le conoce como dignos de un doble honor, merecedores de respeto en el caso que fueran acusados de una mala conducta. Podemos ver eso en 1 de Timoteo 5, 17 al 19, en Deuteronomio 24, 15 y Levítico 19, 13. Se habla de la necesidad de pagar al trabajador lo que se ha ganado y de hacerlo puntualmente. Y parte de la ley de Moisés también demandaba que 2 o 3 testigos fueran necesarios para levantar una acusación en contra de alguien. Deuteronomio 19, 15 también. ¿De dónde salió? Cuando se dice, 2 o 3 testigos. Eso salió también de la ley, ¿verdad? Los judíos cristianos en las iglesias que Timoteo pastoreaba debían estar bien conscientes de todas estas referencias del Antiguo Testamento. O sea, Pablo también le estaba indicando a Timoteo, mira Timoteo, no es solamente saber qué hacer con las iglesias, no, tienes que tener un conocimiento pleno de toda la ley de Moisés, tienes que tener un conocimiento de toda la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, Jesucristo es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y los hombres, como el Salvador para todos los que creen en Él. Este es un versículo clave en 1 de Timoteo, que Timoteo debía enfatizar constantemente. Gloria sea el nombre del Señor. Eres el Señor de la iglesia. Hay que establecer ancianos, es cierto. Hay que organizar la iglesia, es cierto. Hay que ser responsable, el liderazgo, pastores en la iglesia de Éfeso, organizar, administrar, muy bien. Pero el Señor de la iglesia es Jesús. Y Timoteo sirviendo debajo, pastoreando su iglesia, la iglesia de Cristo. Y así encontramos que esta es la aplicación principal de la primera carta de Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a diferentes asuntos que vamos a ver, asuntos de doctrina, porque si la doctrina nuestra está incorrecta, entonces la aplicación de todas las cosas será incorrecta, hermanos. Si tenemos un conflicto en la iglesia, pero no conocemos de doctrina, vamos nosotros a tratar de resolver ese conflicto y según nuestra cultura, según nuestras tradiciones, según nuestro temperamento, según nuestros propios deseos. Y el resultado no será el esperado. Gloria a Dios. Entonces, le da instrucciones sobre la doctrina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, la administración de la iglesia. Y podemos usar estas mismas instrucciones para también gobernar nuestras propias iglesias aquí, en este tiempo presente y en todos los tiempos. El trabajo, la responsabilidad, el ministerio de un pastor, los requisitos para un anciano, que es lo mismo, les recuerdo, para un diácono también, que son muy importantes y son básicamente lo mismo, prácticamente y básicamente lo mismo que los requisitos para un pastor y un diácono, fueron dados en el tiempo de Timoteo. O sea, a Timoteo le son dadas instrucciones que tienen base en el Antiguo Testamento,
pero que nunca habían sido dadas de esta forma tan clara y tan precisa como le fueron dadas a Timoteo en sus días. Esta primera carta de Pablo a Timoteo tiene un valor como un libro de enseñanza sobre el liderazgo. ¿Vieron que hay muchos congresos de liderazgo, conferencias de liderazgo? Bueno, usted con estudiar Primera de Timoteo es suficiente para tener su conferencia de liderazgo. Y eso también estamos haciendo aquí en Libre al Fin, ahora en estos programas que estamos teniendo. Esta palabra es relevante para hoy, como lo fue en el tiempo de Pablo, por eso la necesidad de esta carta. Y para todos aquellos que no han sido llamados para asumir el liderazgo de una iglesia local, aquellos que no han sido llamados para pastorear iglesia, para liderar iglesia como anciano de una iglesia, necesitan tomar su lugar urgentemente. Es muy importante esto. Aquí en esta carta, Pablo le anima a Timoteo: Timoteo, toma el lugar que tú tienes como pastor, como líder. Amén. Establece iglesia, ancianos, todo esto. Pero también es importante que aquellos que no son llamados no traten de tomar un liderazgo en la iglesia que no le corresponde, porque van a provocar una rebelión, una división. Por eso esta carta es tan importante y fue tan importante que llegara en manos de Timoteo antes que pudiera ocurrir un desastre. Escuche. Todo esto hace que empiecen a entrar no solamente rebelión, divisiones, contiendas, sino también esto da entrada a falsas enseñanzas. Cada seguidor tiene que mantenerse firme, tiene que perseverar, aleluya, y también tiene que tomar su lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Esta es una corta introducción que quería darles, hermanos. Quizás la sigamos en el próximo capítulo o en el próximo programa aquí en Libre al Fin, dando más introducción acerca de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Mucho para aprender. Comienza con la introducción, sigue con la doctrina errónea, empieza a hablar de la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Habla de los falsos profetas. Le da esta encomienda a Timoteo. Después sigue con enseñanzas, correcciones, exhortaciones. Habla de Cristo Jesús específicamente y poniendo la base bien clara en la persona de Cristo y siendo Él el mediador entre Dios y los hombres. Y luego comienza a dar instrucciones a las mujeres, a los pastores, a los diáconos, etcétera, etcétera. Da una defensa muy fuerte en contra de la apostasía y luego lleva esto a los ministros del Señor, a que no estén prestando atención a fábulas y a palabrerío vano, sin sentido, que no edifica en nada. Amén. Mucho para aprender, mucho para estudiar, así que anímese, hermano, hermana, a estudiar juntos la palabra del Señor. Nos encontramos en el próximo programa aquí estudiando Primera de Timoteo. Que el Señor les bendiga y quédese aquí en Radio C4 estudiando y siendo edificado.
¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Ahora puedo ver mi condición, clamo a ti en desesperación, postrado a tus pies, te entrego mi ser. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. Solo puedo decir quién soy yo. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel
aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús. Palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús.